Pues nada, muchas gracias a todos, en especial a Cristóbal, que bueno, muy amablemente me ha enviado correos, hizo todo como para dejarme muy a gusto para estar aquí. Muchas gracias, Cristóbal. Y luego también agradecer al profesor Ricardo, porque uno cuando se pone en la universidad, una cosa que aprende es que siempre eres un estudiante, eres un aprendiz, ¿no? Y entonces le digo siempre muy amablemente, profe, porque así siento que soy un aprendiz, ¿no? Es una manera como que de mantener la conciencia de que soy un aprendiz, y la oportunidad de leerle y también de traducirle allá en inicios del siglo XXI, ¿no? Fue eso. Fue una oportunidad, una de las primeras oportunidades que he tenido de contacto con el pensamiento latinoamericano más, de una manera un poco más profunda, ¿no? Y también de conocer lo que decía Ricardo Salas, bueno, ya bastante encantada y ahí inmersa en la traducción, una inmersión de traducción que nos hizo, bueno, a mí me encantó y aprendí mucho. Y bueno, como un buen maestro hace, ¿no? Como los buenos maestros hacen, se nos imponen muchas veces retos, desafíos, ¿no? Y hace 2 años nos encontramos allá en la Universidad de Pelotas y me propuso un desafío, ¿no? Que es ponerme a profundizar en las mujeres que trabajamos filosofía feminista en Latinoamérica y Brasil, ¿no? Y bueno, uno cuando un maestro desafía, uno acepta el desafío, ¿no? Y esto está muy bonito. Y en este momento entonces me puse a anudar en el tema y me conocí muchas mujeres de Latinoamérica, y entre ellas hoy traigo una que es brasileña y que se llama Lelia González, ¿sí? Lelia González es una mujer feminista brasileña que estuvo, bueno, ya falleció, pero que estuvo en su tiempo muy actuante en el tiempo de la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? En los trabajos de transición de la dictadura a la democracia. Trabajos estos que involucran activismo, ¿no? Activismo feminista, y también un trabajo intelectual de reflexión y de una teoría, incluso que las mujeres feministas empezamos ya a tenerlo claro que es una teoría, sí, también de un feminismo brasileño y latinoamericano, ¿no? Para este momento traigo entonces las contribuciones de Lelia González a lo que es en el texto de que nos propuso el profesor Ricardo, el tema y el problema de las asimetrías, ¿no? Solo por traerle un pequeño recorte de lo que dijo Ricardo por ubicarnos por dónde voy, ¿no? En la página 6 del texto dijo: si seguimos esta línea interpretativa, entonces lo que está en juego es la idea de un diálogo intercultural concreto, que se encuentra al mismo tiempo entre lo universal y lo contextual, sin querer precipitar la discusión a ningún extremo. Esta visión filosófica permite asumir de un mejor modo las dificultades históricas de la convivencia humana, cargadas de asimetrías y de discriminación, y la construcción política de un espacio de relaciones y no de imposiciones. Bueno, esto fue lo que me puso ahí. Yo, bueno, tengo algo, creo que Lelia González tiene cosas a contribuir, ¿no? Para este pensar, para esta preocupación que nos trae el profesor Ricardo. Y con esto me puse a releer un texto suyo que es la categoría, bueno, le diré en portugués, sí, porque todavía no lo encontré en español. A categoria político-cultural da africanidade. ¿Sí? Es un texto que lo escribe en 1988, ¿sí? Y allí ella trae dos aspectos que para ella son muy importantes. Por un lado, habla de una perspectiva decolonial del
para entender qué es el colonialismo como un lugar de un patriarcado blanqueado, el patriarcalismo blanqueado, ¿no? Y de ahí trae como mínimo 3 ejes para la discusión. 2 de ellos, mejor dicho, todos los 3 parten de una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Y uno de que ella dice es el racismo abierto, ¿no? El otro, el racismo por denegación, y el tercero, la idea de un objeto parcial, ¿no? El racismo abierto es la segregación tal y cual la conocemos históricamente, es decir, ¿no? las estrategias, las tecnologías que son utilizadas históricamente para una segregación que tiene un recorte biológico, ¿no? Un recorte entre los negros y los blancos, ¿no? Y ella va a hacer un recogido de la historia de esta relación, y en especial habla acerca de Brasil, ¿no? Luego el racismo por denegación, que es el que más me interesa en este momento, que entonces es cuando hace una alusión directa a la categoría freudiana del pensamiento o los sentimientos que no supongan aceptación. Además, ella denuncia que mestizaje, integración y igualdad formal fueron las expresiones al servicio del encubrimiento, lo que llamará de racismo a la brasileña, ¿no? Lo que toma de un apurado análisis de la tesis de Frantz Fanon, ¿no? Un racismo a la brasileña que tiene que ver con un lenguaje de las sutilezas, ¿no? Que es muy, muy típico. Bueno, veo que en español latinoamericano no tenemos, pero en el portugués brasileño las sutilezas de un lenguaje moralizante, que impone un espacio sexualizado, a las mujeres, ¿no? Un lugar que, bueno, de por sí es un espacio asimétrico que ya ubica a las mujeres en un lugar que el blanqueamiento machista, patriarcal, recorta, impone y impide por este lenguaje sutil, moralizante, un lugar en donde las mujeres se tienen que situar, ¿no? Por otro lado, también un aspecto más concreto, que es la idea de un objeto parcial. Este objeto parcial, un objeto que fija las pulsiones parciales, es decir, el trasero, por ejemplo, como ejemplo por excelencia en Brasil, ¿no? Pasa a ser un objeto, un recorte del deseo de alguien, a algo que no tiene que ver con el afecto, amor u otros sentimientos cordiales, sino con las pulsiones de un así dicho sujeto que considera su fuente del deseo un objeto, ¿no? La objetificación, ¿no? del deseo. Estos son 3 elementos de un colonialismo lingüístico que trae Lelia González, y dice que está ubicado en como mínimo 3 aspectos, y yo voy intentar incluir un cuarto aquí, que es el aspecto histórico, cultural, identitario, ¿no? Pero yo también creo que es también un aspecto que tiene que ver con la religiosidad, con la religión, ¿no? Una lectura psicoanalítica, y que a su parte y en su momento, por la manera como trae la discusión, nos permite decir que es una lectura psicosocial brasileña y latinoamericana de las asimetrías que se nos imponen a partir de una manera de un lenguaje moralizante de la percepción del papel de la mujer frente a la sociedad, ¿sí? Por otra parte, nos trae también a Lelia González un otro elemento, que es la categoría de la americanidad, una categoría de identidad. La americanidad, dice Lelia González, y le cito, asumiendo, abre comillas, asumiendo nuestra americanidad, podemos ultrapasar una visión idealizada, imaginada o mistificada de África, y al mismo tiempo volver nuestra mirada para la realidad en que viven todos los americanos del continente.
La categoría de la africanidad es una categoría que intenta enseñarnos el lugar histórico que nos permite decir hoy que hay un eje distinto que compone un espacio de una identidad de mujer y de personas negras, y en especial en el caso de Lelia González, de las mujeres, que está ubicado en esta relación que se les impone entre el África y la América, y las relaciones que se involucran ahí, por ejemplo, con las identidades indígenas y de los aquí vivientes en su momento, mejor dicho, en Brasil, ¿no? En su momento, para entender entonces cómo se va a concebir una relación, un nuevo ethos, una nueva composición de las relaciones humanas entre los africanos y los que viven, bueno, en Brasil, ¿no? Su lectura es más bien brasileña, ¿no? De ahí que esta lectura histórica que nos va a enseñar Lelia González nos va a permitir hablar de una percepción decolonial, ¿no? Decolonial porque parte de un lugar de denuncia, sí, un lugar combatiente, tanto en términos de activismo social como en términos de lectura académico-científica, ¿no? Por otro lado, un eje intercultural, porque el sujeto africano es por las contingencias impuestas enlazado en las condiciones políticas, históricas, culturales, sagradas de una América africana, también africana, ¿no? Estas, a su vez, forjan las categorías de análisis de la africanidad. Las asimetrías propuestas por Lelia González se presentan para nosotros como un problema de asimetrías que está destacado en el texto que nos convoca a reflexionar el profesor Salas. Y bueno, como tengo pocos minutos, pues me voy recortando y me pongo, les traigo entonces la percepción de lo que nos puede aportar Lelia González a nuestra discusión, y en especial a la discusión de las asimetrías que trae el profesor Ricardo, ¿no? El rol que ocupa el pensamiento de Lelia González nos ayuda a entender cómo estas asimetrías se forjan en un racismo denegacionista, en el que el lenguaje tiene un lugar central, que decurre de las sutilezas de una sumisión discursiva impuesta del blanco hacia el negro, y en especial a las mujeres negras. De ahí que a lo mejor podríamos decir de una africanidad como categoría está enlazada a una perversión del sentido ofrecido por el blanco hacia las mujeres negras, una desarticulación del lenguaje sistematizado por la sociedad blanqueada, que nos lleve a una perversión del sentido de este campo moral, en donde el patriarcado latino se propone producir como el aporte de un lenguaje colonial asimétrico entre mujeres y hombres. En resumen, creo que un aporte filosófico crítico latinoamericano al problema de las asimetrías en el discurso gana mucho con los aportes de Lelia González para entender la maquinaria patriarcal heredada de la colonia, para entender cómo hacer una filosofía intercultural de perversión de los sentidos moralizantes de los lenguajes ordinarios, para trabajar de camino hacia una filosofía intercultural que sea fundamentalmente en sus categorías de análisis herética. ¿Y me quedan 30 segundos? Sí. Pues herética por el tema que les traje al principio, y que, bueno, fue de una conversación también con Cristian Valdés, que me parece que la denegación tiene un elemento central, que es el elemento religioso, ¿no? Un elemento que tiene que ver con el matriz religioso que se nos fue impuesto desde la colonia, y entonces la heresía sería una manera como que despojarnos, ¿no? Un lenguaje que se despoja, que subvierte este lugar que se nos fue impuesto, y que, bueno, que estamos trabajando día a día para desconstruir. Muchas gracias. ¿Sí?